A veces, un caso no necesita años enteros de análisis, una investigación intensa o una consideración cuidadosa. Solo se necesita el detalle más pequeño y más inesperado para que las grietas comiencen a mostrarse. Un raspón en un zapato, un mensaje enviado solo unos minutos demasiado tarde, o un historial de búsqueda irreducible, y todo comienza a desmoronarse. Número 10. En octubre de 2023, se reportó como desaparecido a un ciudadano cubano de 33 años, cuyo nombre no fue revelado. Un familiar recibió un mensaje de texto desde el teléfono del hombre, pero consideró que el contenido del mensaje era muy poco característico de él. Supuestamente, el mensaje decía que había conocido a una mujer, lo que lo llevó a decidir dejar España y deshacerse de su teléfono celular. Sospechando del mensaje de texto, el familiar contactó a las autoridades de Tejueco para reportar la actividad inusual y comenzó la búsqueda del visitante. El hombre cubano estaba visitando el pueblo de Tejueco en la provincia norteña de Soria. Las autoridades comenzaron a buscarlo incansablemente, pero no encontraron nada fuera de lo común. También tenían información muy limitada para continuar, pero al mismo tiempo que se reportó su desaparición, se presentó una coincidencia poco probable que finalmente llevaría a la resolución de un homicidio. Fue en octubre de 2023 cuando el auto de Google que mapea las calles visitó Tejueco por primera vez en 15 años y más tarde capturaría evidencia borrosa de un terrible crimen. Después de determinar algunos de los posibles movimientos del hombre desaparecido, los investigadores usaron Google Street View, donde se toparon con una escena sumamente sospechosa. Estacionado a un lado de un callejón casi vacío, había un vehículo rojo con la cajuela abierta. Inclinado sobre la cajuela estaba un hombre que parecía estar colocando un costal blanco y voluminoso en la cajuela. Una investigación más a fondo reveló que también estaba disponible una imagen anterior capturada por Google ese mismo día. La imagen borrosa parece mostrar a una persona empujando una carretilla con el mismo costal blanco y voluminoso. Estas dos imágenes jugarían un papel fundamental en la resolución de la desaparición del ciudadano cubano de 33 años. Al usar Google Street View, los oficiales fueron llevados hasta la puerta de dos personas, un hombre y su exnovia. Los detectives descubrieron que ambas personas conocían al hombre desaparecido. La mujer era su pareja y el hombre era su ex, y ambos fueron arrestados bajo sospecha de secuestro, lo que se convirtió en una investigación de homicidio que llevó al descubrimiento del hombre desaparecido. A principios de diciembre de 2023, su torso fue encontrado en una tumba poco profunda en un cementerio cercano, confirmando que su desaparición fue resultado de un homicidio. Sin los pequeños detalles proporcionados por Google Maps, el caso podría haber tardado más en resolverse o quizá nunca se habría resuelto. Las imágenes ayudaron a la policía a identificar un vehículo sospechoso utilizado en el crimen. Número 9. El homicidio en la aldea Tejueco no fue la única vez que Google jugó un papel crucial para resolver un crimen grave. En enero de 2003, Janine Patrick, de 57 años, madre de 3 hijos, desapareció en Durham, Carolina del Norte, y Google albergaría pruebas irrefutables que llevaron a que el caso se considerara resuelto. Janine era violonchelista y sus hijos consideraban que sus pasatiempos eran divertidos, excéntricos y siempre entrañables. Sus seres queridos la describían como una fuerza de la naturaleza que practicaba pasatiempos poco convencionales, como la danza del vientre y formar parte de la Orquesta Sinfónica de Durham. Ella crió a sus hijos en Vermont junto a su esposo Chas, pero cuando él falleció en 1995 debido a una enfermedad cardíaca, Janine sintió que era necesario un cambio de ambiente. Fue en Durham donde conocería a Robert Patrick y se enamoraría de nuevo. Robert, de unos 50 años y divorciado, compartía la pasión de Janine por la música, las artes y la cocina, y en 2001 se casaron felices. Pero a finales de 2022, un oscuro cambio se avecinaba. Janine se estaba preparando para un nuevo trabajo cuando, de repente, perdió contacto con sus amigos y familiares. En enero de 2003 fue reportada oficialmente como desaparecida. Roberto afirmó que ella nunca regresó a casa después de la sinfonía, pero resultó que tampoco llegó allí. Mientras continuaba la búsqueda de la madre de 3 hijos, los detectives estaban en el proceso de recopilar pruebas contra su principal sospechoso. Meses después, el cuerpo de Janine Patrick sería encontrado en Falls Lake, a 10 millas de su casa. 2 pescadores se encontraron con una lona grande flotando en el agua. Fue retirada por los forenses y enviada para su análisis, confirmando que los restos eran de la mujer desaparecida. La desaparición fue oficialmente un homicidio. En los meses siguientes, los detectives usaron lo que recopilaron sobre Robert en un esfuerzo por probar que él era culpable de homicidio. Descubrieron que él no era el hombre que aparentaba ser.
Él no era un esposo amoroso, ni un hombre de familia, sino que en realidad era un estafador. Los investigadores habían descubierto que él era un mujeriego que estaba estafando a varias mujeres desprevenidas para quitarles su dinero, incluyendo a Janine. Ellos investigaron su pasado y encontraron un historial de mentiras, engaños y una serie de aventuras amorosas que llevaban a una sola conclusión: él llevaba una doble vida. Los investigadores empezaron a sospechar que las estafas y las aventuras amorosas podrían haber sido el motivo detrás del homicidio. Quizá, argumentaron, Janine se había enterado y Robert buscó silenciarla. El único problema era que no tenían pruebas reales de que él fuera quien le quitó la vida a Janine. Pero Google sí las tenía. Los detectives recurrieron a un experto en computación que investigó el historial de búsqueda de Robert, donde descubrió un guión exacto del homicidio de su esposa. Entre los términos de búsqueda estaban cuello, romper y quebrar. También realizó una investigación exhaustiva sobre los niveles del lago, rampas para botes, corrientes de agua y la evidencia más incriminatoria de todas: cómo acceder a Falls Lake. Estos términos de búsqueda tenían marca de tiempo de 4 días antes de que Janine fuera reportada como desaparecida. Después de 2 horas de deliberación, teniendo en cuenta algo tan simple como un historial de búsqueda, un jurado declaró por unanimidad a Robert Patrick culpable de homicidio en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua por sus crímenes. Número 8. Sidney Luff nació en Broken Bow, Nebraska, y creció en Arcadia, mudándose a Neely en el año 2000. Era conocida por sus habilidades en la pesca y mostraba interés en el golf y el baloncesto. Cuando era adolescente, desarrolló escoliosis, lo que le impidió practicar deportes, y en 2011, después de graduarse de la preparatoria, comenzó a trabajar en una tienda local de Menards. Por esa época, había estado sufriendo problemas de salud mental, incluyendo depresión mayor y ansiedad, que parecían haber llegado a su punto máximo solo unos días antes de que desapareciera el 15 de noviembre de 2017, cuando tenía solo 24 años. A pesar de sus problemas de salud mental, Sidney seguía intentando aprovechar la vida al máximo y planeaba salir en una cita de Tinder. Recientemente había conocido a alguien en el sitio y ambos habían planeado encontrarse en Wilber, Nebraska. La mayoría de quienes la conocían no estaban al tanto de estos planes, los cuales solo se dieron a conocer por una publicación que hizo el día que desapareció. 3 semanas después de que Sidney fuera reportada como desaparecida, sus restos desmembrados fueron encontrados a lo largo de un camino de grava en la zona de Wilber, Nebraska. Durante la investigación, los detectives regresaron a la publicación que alertó a los familiares y amigos sobre los planes de Sidney el día de su desaparición. La publicación mostraba una foto de la víctima con la leyenda: "Lista para mi cita". Posteriormente, las autoridades fueron llevadas al Tinder de Sidney, donde un perfil bajo el alias de Audrey tenía mensajes de texto de ida y vuelta para verse. Fue con Audrey con quien la joven se reunió en Wilber. Se involucró a expertos en informática en la investigación y lograron descifrar el verdadero nombre detrás del alias. Audrey era Bailey Boswell, quien tenía antecedentes penales, incluyendo posesión de parafernalia para consumo recreativo. Las autoridades supieron que Boswell había buscado a un hombre llamado Aubrey Trail en Backpage. Trail fue abusado de niño y creció en la pobreza. También pasó de un hogar de acogida a otro antes de terminar en prisión cuando era adolescente por robo a mano armada. Ambos fueron identificados como personas de interés después de que se determinó que ambos se habían reunido con Sidney en la fecha propuesta. Fueron arrestados e interrogados a fondo, lo que finalmente llevó a una serie caótica de confesiones por parte de Trail. En el tribunal, los fiscales usaron no solo los mensajes de texto de Tinder, sino también varios otros pequeños fragmentos de información para concluir que Trail y Boswell eran responsables del homicidio premeditado de Sidney Luff. Entre las pruebas había grabaciones de la tienda donde la pareja compró una sierra para metales de 1 pie de largo, cortadores de alambre, lonas plásticas, una hoja afilada, bolsas de basura de 30 galones, varios galones de cloro y una sierra para árboles. Todos estos artículos estaban directamente relacionados con el homicidio y desmembramiento de la joven. Trail y Boswell fueron posteriormente condenados por homicidio en primer grado. Número 7. Era el 25 de abril de 1935 en los baños del acuario de Cookie, donde residía un tiburón tigre de Cookie Beach. En menos de una semana después de su captura, el personal y las autoridades se darían cuenta de que este tiburón albergaba un secreto. Se enfermó e inexplicablemente se volvió letárgico, pero aún así, el ejemplar fue exhibido ante una multitud y pronto quedaría claro por qué estaba enfermo. Frente a los espectadores reunidos, el tiburón regurgitó lo que parecía ser un brazo humano. Se llamó a las autoridades y la extremidad fue retirado del tanque. Lo primero que notaron los investigadores fue que el brazo no había sido cortado por los dientes de un tiburón.
Había sido removido con una cuchilla. Sin el resto del cuerpo y sin tecnología de ADN, identificar el cuerpo resultó difícil. Pero el brazo tenía un tatuaje único que los oficiales fotografiaron y publicaron en el Sydney Truth, esperando que alguien lo reconociera. No pasó mucho tiempo antes de que Edwin Smith se presentara, reconociendo este tatuaje como uno que tenía su hermano, James Jimmy Smith. Jimmy era un exboxeador y encargado de un salón de billar, y desapareció algunas semanas antes, el 7 de abril de 1935. Edwin proporcionó el ADN necesario para confirmar la coincidencia. El brazo pertenecía a Jimmy, y la policía ahora estaba llevando a cabo una investigación por homicidio, cuya conclusión no fue difícil de alcanzar. Fue al mes siguiente cuando los investigadores llegaron a un empresario clandestino, Reginald William Lloyd Holmes, un estafador y contrabandista. Él había contratado a Jimmy para trabajar en fraudes de seguros, y ambos también involucrarían a un exmilitar y falsificador, Patrick Francis Brady, en sus actividades criminales. Los investigadores descubrieron que sería este hombre, Brady, quien fue el último en ver a Jimmy antes de que desapareciera inexplicablemente. Posteriormente fue arrestado bajo sospecha y llevado a juicio. El 16 de mayo, durante el juicio, un taxista declaró que recogió a Brady en Carnela, donde él y Jimmy habían estado bebiendo y jugando cartas, y lo llevó a la calle Bayview, donde vivía Holmes. El conductor notó que Brady se veía desaliñado, asustado y reacio a sacar la mano de su bolsillo. La actividad criminal, ser el último en ver a la víctima con vida, el testimonio del taxista y el descubrimiento de que Jimmy era un informante de la policía llevaron a que Brady fuera acusado de homicidio. Número 6. El 9 de junio de 1987, el residente de Nueva Orleans, André Daigle, de 27 años, salió de la comodidad de su hogar para asistir a una cena con un amigo en el restaurante mexicano Chi-Chi's. Más tarde, los dos jugaron algunas partidas de billar, lo que llevó a una noche de bebidas y fiesta en el bar Mitchell's. Durante el transcurso de la noche, André coqueteó con varias mujeres, una de las cuales se llamaba Thelma, y ella mostró un interés especial en André. Sin embargo, fue durante esta divertida noche cuando André desaparecería. Algunos días después, la hermana de André, Elise McGinley, quien vive en el sur de California, se enteró de la inesperada desaparición de su esposo. Había faltado al trabajo y dejó de comunicarse con su familia y amigos. Posteriormente, Elise notificó a las autoridades y, mientras las investigaciones estaban en curso y avanzaban lentamente, la preocupada hermana buscó ayuda de una fuente inesperada. Acudió con una investigadora psíquica, a quien había conocido días antes con amigos solo por diversión. La investigadora psíquica era una mujer llamada Rosemary Kerr, quien aceptó ayudar a la familia en la búsqueda de André desaparecido. Le dijo a su hermana que llevara un mapa de Luisiana, lo cual resultaría fundamental para determinar los hechos que ocurrieron. En la cita, el mapa y una foto del hombre desaparecido se colocaron uno al lado del otro sobre la mesa. Rosemary cerró los ojos y puso sus dedos sobre la imagen de André. Momentos después, comenzó a quejarse de un dolor punzante en la cabeza. Ella lo describió como si la hubieran golpeado con un objeto contundente y luego empezó a describir la camioneta de André, incluyendo un rasguño muy distintivo a lo largo del costado. Rosemary describió haber visto a una persona con el cabello largo y rubio que tenía algún tipo de poder sobre el hombre. Y esta información dejó a la familia confundida porque, hasta donde ellos sabían, André no tenía novia. Rosemary dirigió su atención hacia el mapa y de repente le dio un dolor de cabeza. Durante ese momento tan intenso, ella describió un pantano, un puente largo suspendido sobre el agua, una playa de arena y el número 7. Sus dedos recorrieron un pueblo llamado Slidell, a 30 millas de Nueva Orleans. La psíquica abrió los ojos y les dijo que si querían encontrar a André, tendrían que ir a Slidell. La familia hizo exactamente eso, y mientras iban rumbo a la zona, Elise vio como una camioneta que le resultaba familiar pasaba rápidamente junto a ella. Se dio cuenta de que era la de André, confirmado por el largo rayón en el costado. Elise comenzó a seguir el vehículo y notó que había 2 hombres dentro, pero ninguno era su hermano desaparecido. Creyendo que los hombres en el vehículo sabían algo sobre el caso, la familia informó a la policía que estaba cerca, quienes persiguieron la camioneta y la detuvieron. Dentro del vehículo robado estaban Michael Phillips y Charles Gervais, quienes, al ser interrogados, confesaron haber asesinado a André Daigle. Cuando se les preguntó por qué, dijeron que tenían curiosidad de saber si podían hacerlo. Parte del plan involucraba a la novia de Michael, una mujer rubia llamada Delma Horn. Una investigación adicional recuperó el cuerpo de la víctima de una franja de playa arenosa cerca del pantano Manchac, cerca de la salida 7 de la autopista. Los 2 hombres se declararon culpables del homicidio y fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 5.
Maurice Travis era un maníaco homicida estadounidense que fue declarado responsable de los homicidios de al menos 12 mujeres, pero posiblemente de más de 18. Él personalmente se ha atribuido hasta 17 homicidios, lo cual algunas autoridades consideran dudoso, y el resto sugiere que dejó un rastro de más de 20 víctimas. Para cuando fue nombrado persona de interés en algunos de estos casos, Travis ya tenía antecedentes penales, incluyendo condenas por robo a mano armada y posesión de drogas recreativas. Existe al menos una grabación en video en la que se puede ver a Travis llevando a cabo varios actos indescriptibles contra muchas de sus víctimas. La cinta fue encontrada durante un registro en su casa en Ferguson, Missouri. Fue utilizada como la prueba más sólida para condenarlo por homicidio. Pero la cinta de video no fue lo que llevó a las autoridades a sospechar de Travis por estos crímenes contra mujeres. Lo que llevó a las autoridades hasta su casa fue un simple error por parte de Travis. Durante su ola homicida, el maniático se desesperó por atención y notoriedad, lo que lo llevó a enviar una carta anónima a un reportero del St. Louis Post-Dispatch. La carta contenía un mapa con una X grande que marcaba la ubicación del cuerpo de la próxima víctima, que estaba en West Alton, Missouri. También se descubrió que este elemento en particular había sido creado de forma bastante genérica. Los investigadores descubrieron que el mapa había sido generado en Expedia, como lo indicaba la marca de agua que lo acompañaba. Expedia es una plataforma de viajes en línea que permite a los usuarios planear vacaciones, ofrecer vuelos, alojamientos, alquiler de autos y mapas de destinos. Al utilizar este descubrimiento, las autoridades rastrearon el mapa generado por Expedia hasta Maurice Travis, y esto llevó a su arresto. Y mientras estaba bajo custodia, la policía realizó una búsqueda en su residencia, lo que llevó al descubrimiento de una cámara de tortura, instrumentos de tortura, una pistola eléctrica, recortes de periódicos sobre sus propios crímenes y una cinta de video. Número 4. Ronald Platt era un reparador de televisores y originario de Canadá. En 1990 conocería a Albert Johnson Walker, otro originario de Canadá, consultor financiero y estafador. Los dos se conocieron en Inglaterra y pronto empezaron un negocio juntos. Sin embargo, 2 años después, Ronald expresó su deseo de regresar a su país natal. Compró un boleto de ida para él mismo y lo convenció de regresar a Canadá. Walker también insistió en que dejara sus pertenencias personales, incluyendo su licencia de conducir y su acta de nacimiento, las cuales, según él, serían necesarias porque eran socios. En 1995, después de quedarse sin dinero, Ronald regresó a Inglaterra y retomó el contacto con su amigo y socio de negocios. Sin embargo, mientras estaba en Inglaterra, Ronald desaparecería inexplicablemente. No mucho después de su regreso, unos pescadores locales encontraron restos humanos en sus redes, pero el cadáver, al haber estado en el agua, no pudo ser identificado por sus rasgos. Lo que sí era obvio, sin embargo, era un reloj Rolex que había permanecido hermético y sin verse afectado por estar bajo el agua. Al usar el número de serie grabado en el Rolex, la policía documentaría su primera pista. El número de serie los llevó al dueño del reloj, Ronald Platt. Debido a que Walker era el socio comercial de la víctima y probablemente la última persona que lo vio con vida, fue llamado a declarar. Explicó que creía que Ronald había viajado a Francia. Al no haber pruebas que lo vincularan con un delito, Walker fue liberado. Más tarde, los investigadores regresaron a la casa del hombre para entrevistarlo más a fondo. Walker no estaba ahí, pero los detectives sí hablaron con un vecino que indicó que un hombre llamado Ronald Platt vivía al lado, no Albert Walker. También se descubrió que la persona que vivía en esa residencia era dueña de un bote que había sido encontrado cerca del área donde se localizó el cuerpo de Ronald. Los datos de GPS del bote lo ubicaban en el lugar exacto y en el momento del homicidio, que fue fechado a finales de julio de 1996, información que también se había determinado usando la reserva de energía del Rolex. Usando la información del Rolex, una identidad robada y el GPS del bote, las autoridades arrestaron a Albert Walker y lo condenaron por homicidio en primer grado, robo, fraude y lavado de dinero. Número 3. William Bradford fue un maníaco homicida estadounidense que fue condenado por 2 cargos, pero se cree que tuvo más de 28 víctimas. En 2006, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles publicó una recopilación de fotografías que fueron tomadas por Bradford, las cuales se habían descubierto en su apartamento durante la década de los 80, cuando estaba siendo juzgado y condenado. Fueron estas imágenes las que jugaron un papel fundamental en la condena del asesino. Las fotografías mostraban hasta 54 mujeres cada una en una pose de modelo. Y fue a través de estas imágenes que los investigadores determinaron no solo el modus operandi del asesino, sino que también analizaron varias de ellas para probar que Bradford estaba relacionado con sus desapariciones y homicidios.
Las fotografías de estilo de modelaje revelaron que Bradford se había hecho pasar por fotógrafo, prometiendo una carrera de modelaje para atraer a sus víctimas, a menudo a lugares remotos. Los lugares remotos incluían áreas en el desierto donde se podían ver formaciones rocosas distintivas en el fondo de las imágenes de Bradford. Los detectives, al reconocer este fondo distintivo y estudiar las formaciones rocosas únicas, fueron guiados a una zona específica en el desierto de Mojave. Posteriormente, se realizó un análisis forense en la zona, lo que finalmente llevó al descubrimiento de un campamento donde se habían cometido varios homicidios. Los restos óseos y las pruebas de ADN confirmaron que este era un lugar de homicidio masivo. Y debido a que el lugar aparecía en el fondo de las fotografías que el falso fotógrafo había tomado de las víctimas, los investigadores pudieron confirmar que él estuvo en la escena de los crímenes y tenía vínculos con quienes fueron encontrados fallecidos. El fondo de fotografías aparentemente inocentes llevó finalmente a la condena de William Bradford, resolviendo varios casos de homicidio y personas desaparecidas. Número 2. En 2002, Soham, Cambridgeshire, Inglaterra, se convirtió en el escenario de un homicidio inesperado, que terminó siendo un doble homicidio. Era agosto cuando dos mejores amigas se reunieron para una parrillada cerca de Red House Gardens. También estaban acompañadas por otros amigos. Después de pasar poco más de una hora jugando videojuegos y escuchando música, varios de los amigos se fueron a casa. Alrededor de las 6 p.m., las dos mejores amigas se fueron del lugar sin avisarle a nadie. Planeaban comprar algunos bocadillos en la máquina expendedora del centro deportivo Ross Pierce. Fueron vistas regresando a 4 Red House Gardens, pasando cerca de la casa en College Close. Sin embargo, la pareja no logró regresar a Red House Gardens y posteriormente fueron reportadas como desaparecidas. Tras una intensa búsqueda que duró varias semanas e involucró a más de 400 oficiales, los cuerpos de las niñas desaparecidas fueron encontrados abandonados entre la maleza en una zanja. El caso de desaparición ahora se había convertido en un homicidio. El doble homicidio, con la ayuda de una fuente poco probable, se resolvería tan rápido como ocurrió. Fue la ortiga y el análisis de botánica forense lo que llevaría al responsable ante la justicia. La botánica, la profesora Patricia Wiltshire, analizó la zanja cubierta de maleza donde se habían encontrado los cuerpos. Ella notó que la ortiga había crecido a lo largo de la zanja y había sido pisoteada, pero ya mostraba señales de recuperación. Wiltshire había observado que la ortiga ya estaba brotando nuevos retoños. El rebrote finalmente le permitió determinar cuánto tiempo habían estado los cuerpos en la zanja. Se estimó que los restos habían sido desechados 2 semanas antes, coincidiendo con el periodo de la desaparición de la amiga. La línea de tiempo llevó de regreso a la casa en College Close, donde residía Ian Hunley, un encargado senior del mantenimiento escolar. Aquí, Wiltshire, con la ayuda de otros expertos forenses, pudo comparar el polen de la ortiga con el polen encontrado en las llantas del auto de Hunley. Investigaciones adicionales confirmaron que las víctimas habían fallecido junto a la casa del sospechoso justo en el momento en que desaparecieron. En 2003, Huntley fue juzgado y condenado por un doble homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Número 1. En 1991, el cuerpo de Denise Sharon Kolb fue descubierto en un suburbio de Filadelfia, en una calle sin salida aún no urbanizada, después de haber estado desaparecida durante 3 semanas. Estaba claro que había sido víctima de un homicidio, pero no sería hasta 28 días después que los investigadores identificarían al culpable. En el momento del incidente, Denise tenía una relación con un hombre llamado Theodore Odile Donahue, quien fue entrevistado por la policía en ese entonces. Donahue explicó que la última vez que vio a Denise fue durante un incidente provocado por el consumo de narcóticos, en el que él y la víctima consumieron sustancias recreativas antes de ser asaltados por una persona no identificada. Denise, dijo él, salió corriendo para buscar ayuda, pero nunca la volvió a ver. Se realizaron varias entrevistas más con Donahue a lo largo de los años, pero ninguna lo convirtió en el principal sospechoso de la investigación. No fue hasta 2019 que el misterio del homicidio finalmente sería esclarecido y el culpable puesto tras las rejas. Ese año, el profesor de Temple, Brian Wolf, aprovechó la nueva tecnología de mejora avanzada de fotografías. Wolf estaba revisando fotografías de la escena del crimen y fotografías del departamento de Donahue, una persona de interés, y descubrió un detalle que había pasado desapercibido. Junto al cuerpo de Denise había varias prendas de ropa, incluyendo un solo calcetín amarillo. Durante 28 años nadie se preguntó dónde estaba el otro calcetín. Sin embargo, al mejorar las fotografías del departamento de Donahue, Wolf encontraría esa prenda de ropa que faltaba. El otro calcetín amarillo estaba en la casa del sospechoso.
Las imágenes mejoradas permitieron a los expertos forenses ver claramente la textura de la tela, el color y otros detalles de ambos calcetines, confirmando que eran un par. Este sencillo descubrimiento fue lo que llevó al arresto y condena de Theodore Donahue, quien entonces tenía 52 años. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.